en la campiña inglesa. Envuelta en la bruma que cubre las colinas como un manto, se alza una construcción antigua, solitaria e imponente. La mansión de Bly no es solo una edificación olvidada por el tiempo, es un enigma. Durante siglos ha sido testigo de eventos que desafían toda explicación racional. Historias de sombras que cruzan sus pasillos, ecos que se niegan a ser acallados y tragedias que han marcado la vida de sus ocupantes han convertido a Bly en una leyenda. Hoy, su nombre evoca más que historia, evoca temor. La mansión de Bly fue construida en el siglo XVII por la familia Ashbury, un linaje aristocrático conocido por su influencia y riqueza. La intención era crear un retiro alejado del bullicio de Londres, un refugio que reflejara el poder de la familia. Pero desde el inicio, la mansión parecía envuelta en una atmósfera pesada, como si el terreno mismo guardara un secreto. Los primeros años en Bly estuvieron marcados por una serie de infortunios inexplicables. Los sirvientes hablaban de luces que se encendían solas en las habitaciones vacías, puertas que se cerraban con violencia en plena calma y la sensación constante de ser observados. Aunque los Ashbury intentaron mantener la compostura, pronto comenzaron a circular rumores. El primer evento documentado que marcó la reputación de la mansión ocurrió en 1710, cuando el heredero de Ashbury, un joven de apenas 23 años, fue encontrado sin vida en circunstancias desconcertantes. Los relatos indican que no había señales de lucha ni explicación alguna para su partida repentina. Este suceso no solo devastó a la familia, sino que también alimentó las especulaciones. Algunos comenzaron a hablar de una maldición ancestral. Otros sugirieron que el lugar estaba bajo la influencia de fuerzas desconocidas. La familia intentó continuar con su vida en Bly, pero las tragedias solo se acumularon. 2 generaciones después, en 1798, un incendio inexplicable arrasó con una de las salas principales de la mansión. Aunque nadie resultó herido, los relatos de los sobrevivientes son inquietantes. Afirmaron haber escuchado gritos provenientes del ala incendiada, aunque estaba deshabitada. El siglo XIX trajo consigo una calma aparente, pero esta fue rota por los eventos que involucraron a 2 empleados de la mansión. En 1892, el propietario de Bly contrató a un hombre reservado y a una joven asistente para encargarse de la administración del lugar. Ambos parecían mantener una relación peculiar, lo que generó rumores entre los pocos habitantes de la zona. Con el tiempo comenzaron a surgir testimonios inquietantes. Los demás empleados hablaban de conversaciones susurradas en las habitaciones vacías, objetos que aparecían en lugares insólitos y de la joven asistente, que a menudo parecía ausente o perturbada. Según se decía, podía ser vista de pie frente a los ventanales, inmóvil, mirando hacia el jardín como si esperara algo. El desenlace llegó de manera abrupta. Una noche, la joven fue hallada sin vida en circunstancias que nunca se esclarecieron. Su compañero, el hombre reservado, desapareció sin dejar rastro. Aunque las autoridades realizaron una investigación, los resultados no arrojaron claridad. La comunidad quedó dividida entre quienes creían en un acto deliberado y aquellos que atribuían todo a la influencia sobrenatural del lugar. Tras estos eventos, la mansión de Bly fue abandonada. Su decadencia física reflejaba el deterioro de su reputación. Las paredes, cubiertas de grietas, parecían murmurar historias que nadie se atrevía a escuchar. Sin embargo, la curiosidad humana es poderosa, y Bly no tardó en atraer exploradores y buscadores de lo inexplicable. A mediados del siglo XX, un grupo de estudiantes universitarios decidió investigar las historias que rodeaban la mansión. Según su relato, lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora. Afirman que mientras recorrían los pasillos oscuros, escucharon pasos que parecían seguirlos, aunque estaban solos. Al llegar al salón principal, una de las jóvenes aseguró haber visto una figura femenina en el umbral de una puerta. Al encender sus linternas, no había nadie. Estos eventos no hicieron más que reforzar la fama de Bly como un lugar marcado. A lo largo de las décadas, otras personas que visitaron la mansión narraron experiencias similares. Sonidos inexplicables, cambios bruscos de temperatura y la sensación de ser observados constantemente. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías para explicar los fenómenos en Bly.
Algunos expertos en lo paranormal sugieren que la mansión actúa como un receptor de energías intensas, atrapando en sus muros las emociones y eventos trágicos del pasado. Otros apuntan a explicaciones más racionales, como los efectos del aislamiento, las condiciones del edificio y la sugestión colectiva. Una hipótesis particularmente intrigante es la que conecta los eventos de Bly con prácticas ancestrales llevadas a cabo por la familia Ashbury. Según documentos históricos, algunos miembros del linaje habían estado involucrados en actividades esotéricas, buscando protección o incluso influencia a través de métodos poco convencionales. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría ha sido suficiente para avivar las llamas del misterio. Hoy, la mansión de Bly permanece en pie, aunque en un estado de abandono avanzado. Los pocos que se atreven a acercarse hablan de una atmósfera pesada, como si el lugar mismo respirara. Las sombras que se proyectan en las ventanas rotas parece seguir con la mirada de quienes pasan cerca, y el viento que atraviesa los pasillos vacíos lleva consigo un lamento casi imperceptible. Aunque los relatos de Bly han sido objeto de debates y análisis, la mansión sigue siendo un símbolo del enigma. Quizá nunca se sepa con certeza qué ocurrió entre sus muros, qué fuerzas, naturales o no, han dejado su marca en el lugar. Lo que sí es indudable es que la mansión ha trascendido su papel como simple edificio histórico para convertirse en una leyenda que no se puede ignorar. Los ecos de su pasado resuenan en cada historia, recordándonos que en ocasiones el verdadero misterio no reside en lo que vemos, sino en lo que sentimos al enfrentarnos a lo desconocido. Suscríbete.